ciudadanía en general, como es el crimen organizado. Y concretamente vamos a hablar sobre la psicología del crimen organizado en el Perú. Para ello tenemos a dos policías en retiro aquí con nosotros en JN19. Ellos son José Luis Moscoso de la Policía de Investigación del Perú y Néstor Flores Escalante. Bienvenidos aquí a JN19. Gracias. Gracias a ustedes por estar con nosotros y poder explicarnos un poco más, por ejemplo, cómo podemos definir concretamente al crimen organizado. ¿Qué es concretamente de que lo diferencia de otros tipos de crímenes, otro tipo de delitos, ¿no? Cuando estamos hablando de crimen organizado, ¿a qué concretamente nos estamos refiriendo? A la inseguridad ciudadana, al gran riesgo que tiene el ciudadano común y corriente de poder transitar y desenvolverse libremente por el mundo. Entonces, esto acarrea varios factores. Entre los factores son económicos, políticos, sociales, y lo más importante, falta de valores, falta de la desorganización familiar. Ese es el problema. Si no hay valores en el hogar, no vamos a conseguir nada. Vamos a comenzar desde ahí a un gran desencuentro social. Ese es el problema. Claro, esas son un poco las causas por las cuales uno delinque, ¿no? Así es. El lo gran que abandono moral. ¿no? Oportunidades para delinquir, ausencia de una espiritualidad también, ¿no? Así es. Está eso, ¿no? Las familias ya más frecuentes de infuncionales, ¿no? También es, otro factor, ¿no? Y también que una vez que ya están en una vía delictiva, la falta de políticas de readaptación también, ¿no? O sea, una vez que ya la persona delinque, ¿cuántas posibilidades hay de que se pueda readaptar en la sociedad? Ahí viene algo muy importante, la legislación. Me remonto un poco a Lucas 16, 19, 31. Dice, el que tiene poder, el que tiene dinero, le da al pobre. Y en este caso yo lo interpreto, es lo que nos falta. Poder recoger algo de lo que nos dice la escritura sagrada de los cristianos, cómo lo aplico actualmente a nuestra sociedad. Eso es el gran problema. Dice, el que tiene poder no le da al pobre. Y en este momento yo lo retraigo. ¿Quiénes tienen poder en este momento? ¿Los legisladores o el gobierno en su conjunto? ¿Y quién es el mendigo, el Lázaro? El pueblo. Es el que sufre. Entonces, si el poderoso no le da los instrumentos necesarios al pobre para que se desarrolle bien, nunca va a caminar bien esto. Entonces, la legislación le ha quitado mucha autoridad al policía. No hay autoridad. Cualquier persona puede hacer lo que le venga en su voluntad y no respeta nada. Ya la ley no respeta. Incluso veo un policía y no le hago caso. En tránsito no le hago caso, me paso la luz roja. Ese es importantísimo tener en cuenta las normas que nos regulen y para eso tenemos que respetar. Así es. ¿Y cómo podemos, digamos, los ciudadanos de a pie, protegernos, cuidarnos de este crimen organizado? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de que el problema no es un problema simple. El problema es un problema bastante grave y que ha ido incrementándose con el tiempo. En los últimos 30 años prácticamente ha ido creciendo, pese a las medidas que los diferentes gobiernos han tomado, pero consideramos de que estas medidas no han sido unas medidas de carácter terminal, no han resuelto el problema. ¿Por qué no han resuelto el problema? Porque muchas veces se han enfocado desde un punto de vista parcial y con medidas coyunturales. Cuando en realidad el problema va creciendo, ya no necesitamos medidas coyunturales, necesitamos medidas ya estructurales. Si los cambios de los últimos años que se han producido en el accionar de la ciudadanía y de la sociedad frente al problema de la inseguridad, del crimen organizado, de la delincuencia, no han resuelto el problema, entonces hay que verlo por qué no han resuelto el problema. Porque simple y llanamente, vuelvo a recalcar, que se está enfocando con
medidas coyunturales cuando en realidad se tiene que hacer un cambio completamente estructural. Yo estoy tratando de proponer una forma de que hoy en día no tenemos políticas criminales claras, no tenemos Eso una falta. política de prevención clara, tampoco tenemos una política de represión, la parte de investigación del delito claro. El Ministerio Público ha tomado como titular de la acción pública, ha tomado Sí. la investigación policial. Sabe que hoy en día la policía ya no investiga. La policía solamente cumple lo que el fiscal le dice que haga. Y muchas veces lo cumple mal, por varias razones, ¿no? Hay prácticamente una falta de interés en el tema, una falta de capacitación, una falta de que el tema no es suyo, sino es del Ministerio Público. Entonces, ¿me quiere decir que ya no hay unidad de policía de investigación? Hoy en día, por favor, Sí. Efectivamente fue un craso error del gobierno de turno. Desapareció a la Policía de Investigaciones. La Policía de Investigaciones, como en cualquier accionar de cualquier profesión, de cualquier actividad de la vida, necesita especialización. Sí. Y anteriormente había la especialización de la investigación criminal. Había una escuela de formación de detectives en donde nos enseñaban toda la ciencia, la técnica y la metodología para poder investigar. ¿Y cómo lo enfocábamos? Lo primero que teníamos que ver es el hecho. En segundo lugar, a la persona. La persona en 3 dimensiones, como agraviado, como agresor y como testigo. Y a cada persona hay que darle un tratamiento adecuado, porque a todos no se les puede tratar igual. Ahora, en tercer lugar, hay que ver el mundo circundante, en dónde se ha desarrollado ese hecho y cuáles son los ingredientes que han motivado a que se cometa ese hecho delictivo. Y finalmente acá va la aplicación de la ciencia. Nosotros fuimos formados científicamente, investigadores aplicando la ciencia. Entonces, teníamos que acopiar todas las evidencias, las pruebas, para poder efectivamente decir, señor, este personaje es autor de tal delito y debe ser sancionado con tal cosa. Incluso conocíamos la legislación plenamente, lo que no sucede actualmente con los señores fiscales, con el respeto que se merecen, pero esos señores no van al lugar de los hechos, no los socorren al ciudadano de a pie. Ellos, el fiscal quiere que lo lleven en un patrullero, que lleve en un vehículo, que me espere. Anteriormente el policía de investigaciones transitaba por cualquier vía y estaba en condiciones de poder socorrer a ese ciudadano de a pie. A ese hay que Justamente, ayudar. entonces, los problemas que estamos viendo, que la policía captura delincuentes, ¿no? Criminales, y a los pocos días, ¿no? O a las pocas semanas, en el mejor de los casos, son liberados, ¿no? Y también, por otra parte, vemos a policías que están siendo juzgados por haber matado a un delincuente, ¿no? Acusándolos de abuso de autoridad, ¿no? Entonces, como que la lógica con el respeto que se merecen como profesionales de los fiscales es diferente a la de un policía, ¿no? Entonces, digamos en cierta forma, porque una cosa es cuando el policía, especialmente el de investigación, requiere pues vocación, uno. Sí. Pero además de la vocación requiere también la mística de servicio. Si no tiene la persona que va a hacer un servicio, no tiene la mística de servicio y no tiene valores, obviamente las cosas lo puede hacer por cumplir, lo considera un trabajo simplemente. En cambio, en el caso nuestro, teníamos vocación, teníamos mística y actuamos con valores. Entonces, no era fácil, digamos, malinterpretar o hacer las cosas de una manera muy simple. Lo hacíamos profesionalmente. ¿Y qué pasa de que el conocimiento del fiscal con la policía de investigaciones se diferencia en que el policía de investigaciones trataba directamente con el delincuente al momento de intervenirlo para los interrogatorios? Cada delincuente tiene un estereotipo, tiene un lenguaje, tiene una forma de comportamiento y tiene pues un estilo de vida. Y para los policías que conocíamos eso, íbamos al terreno, sabíamos el estilo de vida que tenía, entonces para nosotros era fácil conseguir las evidencias, los indicios y finalmente las pruebas que lo incriminaban. El fiscal no va al lugar de los hechos, digamos de una manera pues de iniciativa.
Entonces, no tiene la oportunidad de conocer la idiosincrasia del delincuente. Ahora, el delincuente, cada uno tiene una idiosincrasia. El terrorista tiene una forma de ser, el narcotraficante tiene otra forma de ser, el Diferente asaltante, psicología. todos ellos, ¿No? psicología pura del delincuente. Entonces, nosotros, al tener el trato directo y dedicarnos al 100% a esa actividad, nosotros podíamos deducir, podíamos saber y conocer y manejar el asunto de la búsqueda de las evidencias probatorias. Hoy en día, eso está flaqueando. Recae sobre la fiscalía, ¿no? Claro, ¿y qué pasa? De que a nivel nacional, con la vigencia del nuevo Código Procesal Penal, el nuevo Código Procesal Penal señala de que el titular de la investigación del delito es el fiscal. Y dice la ley, en caso de que el fiscal lo crea conveniente, solicita la intervención del policía de la DIVINCRIS, que ahora se llaman las áreas de investigación, pero ellos son personas rotativos, de tal manera que en una temporada están trabajando en el área de prevención uniformados, van a vigilancia de cárceles, y en otra época van a hacer investigaciones, cuando las investigaciones lo que se requiere es que estén especializados al 100% y que se dediquen a eso, y eso no lo están haciendo. Eso es lo que falta, una mayor especialización y dedicación a ello, ¿no? Y para concluir esa partecita quisiera decirte lo siguiente, de que también la ley señala de que el policía, actualmente la policía no puede tipificar el delito, no puede hacer una conclusión de su investigación. Resulta de que antes había un documento que se llamaba el atestado policial, donde se tipificaba el delito y donde se concluía, previo análisis, previa investigación. Hoy en día el policía lo único que hace es un informe, y informa las actividades que ha realizado por mandato del fiscal, pero no hace una tipificación del delito y tampoco hace una conclusión de su trabajo, ¿no? Eso lo dejan para el fiscal. Entonces, prácticamente la investigación en el área policial ha desaparecido. Esa es una debilidad que debe ser... ¿Desde cuándo ha ocurrido esto, que prácticamente haya desaparecido? Desde la vigencia del Código Procesal Penal, estamos hablando de los últimos 15 años. Bastante pero yo le diría que ha desaparecido desde que el gobierno de turno aprista ya hace 15 años. lo desapareció a las tres instituciones, desapareció a la Guardia Republicana, desapareció a la Guardia Civil y desapareció a la Policía de Investigaciones. Entonces, si una persona estaba especializada en investigación, lo mandaban a ver cárceles que no tenían nada que ver, o lo mandaban a ver tránsito y que no tenía nada que ver. Y la especialización y la psicología del delito, del delincuente, hay que conocerla, pero así al dedillo. Si no lo conocemos eso, no se va a lograr jamás Claro, nada. pero en el 92 fue un grupo de inteligencia policial el que hizo por el que se logró la captura histórica de las cabecillas terroristas, ¿no? Bueno, en esa época la unidad de investigación de terrorismo, la DINCOTE, estaba 100% integrado por miembros de la Policía de Investigaciones que aún existían, ¿no? Eso. Anteriormente también ocurrió lo mismo por los años 87, 88, 89, con el delito de secuestro, que fue una etapa en la cual el secuestro crecía y se formó la División de Investigación de Secuestros, y allí el personal también de la Policía de Investigaciones logró conocer el actuar de los delincuentes, y luego ya se hizo más fácil combatirlos, ¿no? Y cuando hablamos de crimen organizado, ya no solo hablamos de los delincuentes de a pie, de los que, por ejemplo, aquí se menciona que es, por ejemplo, por drogadicción delinquen, por alcoholismo delinquen, sino también cuando al menos la Fiscalía lo considera así, y supongo que la policía también, de los cuellos blancos, de los políticos, ¿no? Ahí estamos hablando también de crimen organizado, ¿no? Entonces, la policía, ¿qué puede hacer al respecto a ese nivel de organización criminal, ¿no? Que ya no es simplemente perseguir a la pandilla, a esos delincuentes que asaltan una tienda, ¿no? Que vemos que encapuchados, sino que lo hacen desde otras esferas de poder, ¿no? Entonces, la policía, ¿qué puede hacer al respecto? ¿O qué hace al respecto, no? Importante su pregunta, importantísima la pregunta, y eso nos hace recapitular. Efectivamente, antes lo hacíamos
la década del 70, 80, se hacía todo tipo de investigación, investigaciones fiscales, los famosos cuellos blancos. Pero el tema principal es el acopio de evidencias y pruebas. Si uno sabe lo que va a buscar, sabe cómo va a accionar ese delincuente de cuello blanco, entonces sabe lo que busca, porque si es como el cuento este de ¿dónde voy? No sé, entonces vas bien y vas a un barranco. Pero si yo sé a dónde voy por psicología, entonces yo sé lo que voy a buscar. Y estábamos preparados, en la Policía de Investigaciones estuvimos preparados y ahora no actúan. ¿Por qué? Por temor, justamente lo que usted dijo hace un momento, que más garantía tiene un delincuente que un policía. En este momento la realidad es que, ¿y qué está haciendo como ciudadano, como ser humano el policía? Se está cuidando porque cuida su trabajo. Porque cuida su trabajo. Lamentablemente es así. Eso es lo que yo percibo, es la realidad. No, y no podemos llegar a eso. Tenemos que darle más respaldo, más garantía al policía. Eso falta. Delincuente es delincuente. El que comete delito es un delincuente. Claro que sí. Sea de terno, sea de casaca o sea de mameluco. Por lo tanto, el enfrentamiento a este tipo de delitos de cuello blanco requiere fundamentalmente especialización, fundamentalmente compromiso. Compromiso de cumplir con la tarea que está asignada y que su deber es descubrir. Una vez descubierto, buscar las evidencias probatorias, probarlo, pero para eso se necesita valores, compromiso y hay que tener el poder necesario como para poder hacerlo, pues, ¿no? Eso, importante tener el poder y el apoyo institucional, ¿no? O sea, no es de uno o dos policías. En ese caso, permíteme hacer una remembranza de la Policía de Investigación, de que era una institución autónoma, de tal manera que no había un compromiso político con nadie. La situación era que se cumplía una función de investigar, fuera quien fuera el delincuente, ¿no? Entonces, allí había compromisos. ¿No dependía del Ministerio del Interior? Dependía del Ministerio del Interior, pero ¿qué pasaba? Por ejemplo, le cuento, cuando hubo la unificación policial, yo trabajaba en investigación de drogas. Y resulta de que tenía a unos muchachos, hijos de personajes de la sociedad de Lima, detenidos por drogas. Entonces, en esa época, el primer director de la Policía Nacional era un general de la Guardia Republicana. Entonces, lo llama al general de drogas y le ordena que lo ponga en libertad porque esas personas son hijos de personas conocidas en Lima. Y bueno, pues el general me llama un poco sonriente, me dice, ¿sabe lo que me ha dicho el director? ¿Tú qué opinas? Yo era el encargado de la investigación. Entonces le digo, bueno, dígale usted que en todo caso, que nos dé por escrito la orden, lo soltamos, pero el que se va a ir a la cárcel va a ser él. Y yo no me voy a ir a la cárcel. O sea que cualquier circunstancia que haya, nosotros teníamos que enfrentarlo dentro del marco profesional. Claro. No por Como influencia corresponde. ni recomendación, nada de ello, sino marco profesional. Y eso nos permitía la ley, ¿no? Está bien y esperemos que así vuelva a ser, ¿no? Que aquello que estuvo caminando bien en la policía, tan importante que es esta unidad de policía de investigación, sea fortalecida en la actualidad, ¿no? Porque vemos que uno de los principales problemas que acecha al país es la inseguridad ciudadana, ¿no? Entonces, qué bueno de que el cuerpo policial haya tenido miembros tan comprometidos como ustedes, con valores, ¿no? Que estén dispuestos, que tengan vocación de servicio, que hayan estado sirviendo a la ciudadanía, que las nuevas generaciones de policías pues sigan su ejemplo. Gracias por estar aquí en JN 19 en Al Encuentro con Jesús.